Hola amigos, en la vida tomamos decisiones e introducimos cambios siempre destinados a mejorar nuestra situación, nuestro bienestar y que a veces con el paso de cierto tiempo descubrimos que esos cambios han producido unas consecuencias que no esperábamos. Pues lo mismo ocurre también en una escala más amplia con los cambios sociales, políticos y tecnológicos que afectan a grandes comunidades, a naciones o incluso a la humanidad entera. De esto vamos a hablar hoy. Ya en la antigüedad hubo algunas grandes ciudades, Babilonia, Alejandría, Cartago, Roma, Bizancio, pero la inmensa mayoría de la gente vivía en aldeas o en pequeños pueblos de pocos cientos de habitantes. Y esto se mantuvo así durante muchos siglos. Poco a poco fueron apareciendo unas ciudades pequeñas, 10.000, 20.000 habitantes, porque tenía ventajas para la defensa. Era más fácil defender una ciudad con una fortaleza y con unas murallas que una pequeña aldea en mitad de un valle. No obstante, en el año 1900 todavía la inmensa mayoría de la gente vivía en pueblos o aldeas pequeñas, no en grandes ciudades. Sin embargo, a partir de 1900 se produjo una aceleración increíble en este flujo desde los pueblos a las ciudades. Hoy en día, el 55% de la población mundial vive en ciudades y se calcula que en el año 2050 ya 2 de cada 3 personas vivirán en ciudades y no en pequeños pueblos. De los 8.131 municipios que existen, el 70% son pueblos. Y sin embargo, el 82% de la población vive en ciudades. Veis que hay una desproporción enorme. Y esto lo podemos ver cómo ha evolucionado en el último siglo, es decir, a partir de 1900. Pongamos 2 ejemplos. En Madrid, por ejemplo, en el año 1900 había 550.000 habitantes. Ya en el año 1970 había unos 3 millones. Y actualmente, ya se ha mantenido más estable, hay 3.200.000. Pero claro, se ha mantenido más estable el municipio de Madrid. Si consideramos toda el área metropolitana, es decir, otros municipios adyacentes a Madrid, porque Madrid, propiamente dicho, no ha podido crecer más, pues ahí en ese núcleo total hay unos 7 millones de habitantes. Desde el año 1900 a 1970, la población de Madrid se ha multiplicado por 6. Sin embargo, la población española, en ese mismo periodo, solamente se había apenas duplicado. Había pasado pues, de los 14 o 15 hasta los 37 millones entonces. Veamos algo totalmente distinto. Tomemos un pueblo, Vall d'Almonacid, en la Sierra Espadà, en provincia de Castellón. En el año 1900 tenía 900 habitantes. Ya en 1970 había bajado prácticamente a la mitad, con solamente 500 habitantes. Y en la actualidad solamente tiene 281. Vemos la diferente evolución que se ha venido produciendo en las ciudades y en los pueblos en España. Y de manera similar o mucho más exagerada en otros países, sobre todo de Asia y de África y de América. Claro, ¿qué ha ocurrido? Pues esto se aceleró, sobre todo a partir de los años 50, pues mucha gente emigró de las tierras de Andalucía, de las montañas de Galicia, a las ciudades, buscando una vida mejor. En el campo el trabajo era muy duro, cuando había trabajo, no había apenas servicios, los horizontes para los hijos eran muy escasos, y en cambio la ciudad ofrecía oportunidades, ofrecía industria, construcción, trabajo, posibilidad de mejorar. Había centros sanitarios, hospitales, universidades, espectáculos, grandes comercios. Esto lo hacía mucho más atractivo, más que la vida que se llevaba en las poblaciones. Ya digo, muchas veces huyendo de la pobreza hacia la ciudad. Y esto fue lo que causó esta enorme explosión de trasvase de población desde el campo a las ciudades. Y aquí podemos ver las consecuencias inesperadas de las que hablábamos. Porque todos los que dejaron su pueblo en la segunda mitad del siglo XX para irse a una ciudad a buscar una vida mejor, pensaron que ellos se iban, que ellos mejorarían su vida, pero que su pueblo seguiría igual, seguiría estando ahí. Y naturalmente no ha sido así. Porque por debajo de cierto nivel empiezan a pasar cosas importantes, por debajo de cierto nivel de habitantes. Pues desaparece la escuela, cuando hay muy pocos niños. Desaparece el médico,
Desaparece hasta el cura, que ya es decir. En Val d'Almonacid, en 1980, había 3 tiendas que tenían alimentación y un poco de todo. Había 2 bares también. Hoy no queda ninguna tienda. ¿Por qué? Pues porque la gente, los pocos que quedaban, además de que eran pocos, se iban a comprar a Mercadona, que en el pueblo grande que está a unos 8 kilómetros, y hacían allí sus compras y sus suministros, con lo cual las tiendas, una tras otra, han ido cerrando. Hoy en día, Val d'Almonacid es un pueblo precioso, lleno de gente en verano, pero para vivir allí todo el año, sobre todo una familia con hijos pequeños, tienen que ser casi héroes. Ya son muchos los pueblos que han desaparecido, en Aragón, por ejemplo, y también son muchos los pueblos en los que todos sus habitantes tienen más de 50 años, no hay niños, y esos pueblos están prácticamente condenados a desaparecer también. Son consecuencias que nadie había previsto, pero que se han producido. Y de rebote, pues también cuando se producen incendios, los montes están descuidados, hay más masa forestal, todo es más complicado y arde con más facilidad. ¿Y qué ocurre en las ciudades? Pues las ciudades, el individuo es un átomo perdido rodeado de gente desconocida por todas partes, hay ruido, contaminación, aglomeraciones, hay grandes distancias, mucho tiempo empleado en el desplazamiento al trabajo o a cualquier otro lugar. Resulta que además hay colas, siempre se va con prisas, hay estrés, hay un montón de inconvenientes también. Seguramente los que se fueron a la ciudad huyendo de su pueblo para ganar nivel de vida, no se les ocurrió que eso iba a ocurrir y no pensaron en absoluto que sus hijos ya no podrían jugar en la calle a la pelota y tampoco pensaron que sus nietos no sabrían lo que es una gallina. Pensaban que los huevos vienen ya de una fábrica envasados en lotes de 12. No estoy dando a entender que la vida en un pueblo sea mejor que en una gran ciudad, ni al revés. Únicamente pretendo destacar que los cambios que se producen en la sociedad suelen tener unas consecuencias a menudo inesperadas, como en este caso es el que hemos comentado. La vida en la ciudad tiene grandes ventajas, ofrece grandes ventajas sobre la vida en el pueblo, pero también tiene importantes contrapartidas, tiene un precio que hay que pagar. Y hoy, a diferencia de otras veces, no voy a dejaros una pregunta, sino que me la voy a hacer yo mismo, porque me pregunto por qué la humanidad tiene que andar casi eligiendo entre vivir en un pueblo de 300 habitantes o en una ciudad de 5 millones. ¿Por qué no hemos sabido distribuirnos de otra manera y tener pueblos de entre 1.000 y 2.000 habitantes que pudieran tener su consultorio médico, su farmacia, sus servicios básicos fundamentales? Y por otra parte, las ciudades pues, de entre 200 y 300.000 habitantes, ciudades como La Coruña, como Gijón, como Alicante, ciudades cómodas, manejables, pero que pueden tener un buen hospital, servicios de todo tipo, comercios, espectáculos. ¿No será que el supuesto Homo sapiens no es tan sapiens y es un poco Homo insapiens? Y esto es todo, amigos. Hasta el próximo vídeo, que veremos otras consecuencias imprevistas de los cambios en la sociedad.